Bueno, vamos a comenzar con la clase correspondiente a estadística descriptiva. La clase de hoy está basada en unas transparencias de Matías Burel, quien gentilmente nos las concedió para esta clase. ¿Quién fue el primero en hacer un promedio? El rey Rituparma, apuntando hacia un árbol, dijo: Yo sé cuántas hojas tiene ese árbol sin siquiera contarlas. Es uno de los registros más antiguos de estimación. Su truco era simple. Consistía en estimar el número de hojas en una pequeña rama promedio y multiplicarlo por el número estimado de pequeñas ramas en el árbol. La historia termina en que luego de una ardua noche de conteo, el número verdadero de hojas se encontraba muy próximo al número dado por el rey. Estadística descriptiva. ¿Por qué funciona? La idea es que una rama típica del árbol será representativa y dará una buena estimación. El método funciona porque lo que se cuenta de más algunas veces es compensado por lo que se cuenta de menos en otras. Por ejemplo, podemos preguntarnos de cuántos patos hay en la foto. Nos imaginamos que tenemos una grilla en la cual hemos dividido el rectángulo grande. Pero, ¿cómo elegir un rectángulo típico? A ojo, digamos que hay 15 patos en un rectángulo típico. Entonces, esto nos da una estimación de 225 patos en total. ¿Hay una manera sistemática de elegir un rectángulo típico? Hay más de una manera. Si nos dicen que el máximo es 34 y el mínimo es 0, podemos tomar como valor típico el máximo más el mínimo dividido 2, lo cual nos da 17. Así obtendríamos una estimación de 255 patos. Hacemos la cuenta, hay 25 en el primero, 17 en el segundo, 15 en el tercero, 6 en el cuarto, 0 en el quinto y así sucesivamente hasta 4 en el último. Hay otra forma también, hay otra forma de tomar el rectángulo típico. Hay 195 patos, entonces el valor típico será la suma entre 15, lo cual nos dice que es 13. Y eso que ningún rectángulo tiene 13 patos. También podría ser el valor típico el que más se repite. Hay tres valores que se repiten dos veces, el 5, el 6 y el 11. Ordenamos de menor a mayor los rectángulos, 0, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 11, es la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 34. Observarán que hemos incluido el 11 en la mitad hacia la derecha. El valor típico es aquel que divide en dos partes iguales al total. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál de todos estos valores típicos nos quedamos? Depende de la distribución de los datos y sobre todo de qué información queremos obtener. Individuos, variables y distribuciones. Los individuos son los objetos descritos por un conjunto de datos. Una variable es cualquier característica de un individuo. La distribución de una variable nos dice qué valores toma y con qué frecuencia. También tenemos las variables categóricas y cuantitativas. Una variable categórica indica a qué grupo o categoría pertenece un individuo. Una variable cuantitativa toma valores numéricos para los que tiene sentido hacer operaciones numéricas. Ejemplo, tenemos Juan Pérez, tiene edad 27 numérica, tiene sexo hombre categórica, raza blanca categórica, salario 32.540 numérica, trabajo técnico categórica y así sucesivamente. Vamos entonces a analizar con esto la tenencia de la vivienda en Uruguay en una encuesta de hogares de 2014. Entonces clasificamos a los habitantes de Uruguay como A, los que tienen propiedad en la vivienda y el terreno y lo están pagando. B, propiedad de vivienda y el terreno, ya los pagó. C, propiedad solo de la vivienda y la está pagando. D, propiedad solo de la vivienda y ya la pagó. E, inquilino arrendatario a la vivienda. F, ocupante con relación de dependencia. G, ocupante gratuito, se lo permite el BPS. H, ocupando gratuito, se le permite el propietario. Y ocupante sin permiso del propietario. Entonces vemos la distribución en porcentaje
de cada una de las clases. La clase A tiene 8.6%, la clase B 46.3%, la clase C 0.5%, la clase D 5.4% y así sucesivamente. Eso lo podemos graficar en el siguiente cuadro, en el siguiente gráfico de barras, ¿verdad? Indicando el 8.6%, el 46.3%, el 0.5%, por ejemplo, la clase H que está aquí, el 19.2% y la clase I 0.8%. Eso es cuál es la tenencia de la vivencia típica en Uruguay. Entonces vamos a introducir ahora la moda. Si X es una variable categórica que toma valores X1, Xn, la moda de X es aquel valor que se repite con mayor frecuencia. Es decir, que la moda X es el X sub I más frecuente. La moda para variables cuantitativas se calcula. Si la variable es cuantitativa, debemos agrupar los datos y tomar la moda de los datos agrupados. En este caso, la moda dependerá de cómo agrupemos los datos. Para eso, veamos entonces cuál es el salario típico en Uruguay. Aquí tenemos el ingreso por miles, en el eje de las X, el ingreso por miles del salario, y aquí colocamos la frecuencia con la que ocurre este tipo de clase. La moda corresponde a un intervalo entre 10 y 15 mil pesos. Ahora veamos la medida de centro. Es un número que representa el centro de una distribución. La moda es un ejemplo de medida de centro. Supongamos que tenemos los datos de una variable numérica. Podemos cuantificar cuán central es el número X para con X. De esta manera, tomamos X y tomamos los números X y de la muestra, los sumamos y vemos el valor absoluto, vemos la distancia de X a X sub I, y eso lo llamamos de X. Busquemos un valor que minimiza la función D. Bueno, simplemente podemos graficar D para el ejemplo de los patos, ¿verdad? Y vemos aquí que el número 11 es aquel que el más central de todos los datos. No es casualidad. Buscamos el mínimo de D. ¿Cuál es el problema para buscar el mínimo de D? El problema del mínimo de D es que D no es derivable. Entonces procedemos a una manera, llamémosla más sin necesidad de usar derivadas. Ordenamos los datos de mayor a menor. D es lineal en cada segmento X sub I estrella, X sub I más 1 estrella, y vale este valor simplemente. Entonces, si nosotros sumamos los X sub I, aquí los restamos, nos queda 2 sub I menos N, que es B más AX, A 2 I menos N, B esta suma, que son constantes, ¿verdad? Supongamos primero que N es par, entonces A es menor que 0 cuando I es menor o igual que N más 1 entre 2, y A es mayor que 0 cuando I es mayor o igual que N más 1 sobre 2. Por lo que D alcanza su mínimo en el punto X estrella N más 1 entre 2. Si por el contrario N es par, en este caso tenemos que A es menor que 0 cuando I es menor o igual que N medio menos 1, A igual 0 cuando I igual exactamente a N medio, y A es mayor que 0 cuando I es mayor o igual que N medio más 1. Luego D alcanza su mínimo en cualquier punto dentro de este valor. Entonces aquí gráficamente ilustramos lo que acabamos de decir. Cuando N es par estamos aquí, y cuando N es impar en todo este intervalo. Luego D alcanza su mínimo cuando en X estrella N más 1 entre 2 cuando N es impar, y en cualquier punto entre X estrella N más 1 N entre 2, X estrella N2 en 2 más 1 cuando N es impar. Entonces, la mediana. X es una variable cuantitativa que toma los valores X1 hasta Xn. La mediana de X es un valor M que deja 50% de los datos a su izquierda y 50% a su derecha. Para calcularla, aplicamos la siguiente receta que acabamos de ejemplificar con el gráfico. M es X estrella N más 1 entre 2. Acuérdense que X estrella significa el
estadístico de orden. Hemos ordenado los datos de menor a mayor. Este valor, que es el valor del estadístico de orden en n más 1 entre 2 cuando n es impar, y este promedio cuando n es par, en donde x estrella, xn estrella es la muestra ordenada de menor a mayor y lo que se llama el estadístico de orden. La mediana de los ingresos de Uruguay. Entonces, con los ingresos por sueldo o jornal líquido, tenemos esta agrupación y entonces buscamos y nos da que la mediana es 15.000 pesos. Esto ya nos dice una información importante de los ingresos en Uruguay, es que la mitad de la fuerza laboral en Uruguay recibe un ingreso inferior a 15.000 pesos. Un viejo truco estadístico. Fue un poco engorroso calcular el mínimo de la función d. En estadística existe un truco para hacer que una función se vuelva derivable. Consiste en o elevar al cuadrado. Y lo veremos más de una vez. Sabe que una variable numérica con valores x1, xn. Consideremos en lugar de la función d2 de x, que es simplemente la suma desde igual 1 hasta n de x menos x sub i al cuadrado. ¿Dónde alcanza d2 su mínimo? Bueno, aquí ahora estamos en una circunstancia de función derivable. Entonces la derivamos y la igualamos a 0. Y inmediatamente obtenemos esta ecuación que despejando el valor de x nos da x barra, que es 1 entre n, suma desde igual 1 hasta n de x sub i. Como d2 es una función cuadrática, alcanza su mínimo en x barra. Entonces, esto nos da pie para introducir la media o promedio. Sea x una variable numérica con valores x1, xn, la media o promedio es x barra igual 1 entre n suma desde igual 1 hasta n x sub i. En palabras, la suma sobre la cantidad total de los datos. Esto es lo que también se da a llamar en estadística la media, pero como aquí tenemos valores precisos, la media vamos a sustituir, la media empírica la vamos a dar para resultado de una variable aleatoria, en este caso es simplemente el promedio de los datos. Entonces podemos con el mismo set de datos que teníamos antes, podemos calcular el promedio que nos da 18.000 pesos. Hay una cosa importante a señalar aquí. Los pocos encuestados con ingresos cercanos a 100.000 pesos hace que la media sea mayor a la mediana. Entonces, comparación entre la media y la mediana. Hacemos un histograma de la distribución de la frecuencia de 0 a 20.000, de 0 a 40.000, de 20.000 a 40.000, de 40.000, y eso nos da este gráfico de barra. Se ha sacado a la ciudad de Montevideo para no crear tanta distorsión. La media y la mediana de habitantes de las 62 ciudades más pobladas de Uruguay son x barra igual 45.892 y la mediana es 16.490. Comparación entre la media y la mediana. Este es en el caso en que estaba Montevideo incluido. Si sacamos a Montevideo de tal manera de eliminar ese outlier, ese dato extremo que nos da Montevideo, nos dice que la media es 25.250 y la mediana es 16.240, lo que ha hecho acercar los dos valores. La mediana, si ustedes se dan cuenta, la mediana no cambió, pero la media es muy diferente. A diferencia de la mediana es robusta. Esto quiere decir que es relativamente insensible a datos atípicos. La media tiene la ventaja de ser más fácil de manipular matemáticamente. Cuando las muestras de datos son grandes, la media tiene una distribución bien conocida y esto lo veremos más adelante. Otras medidas de centro. Existen infinitas medidas de centro diferentes. Por ejemplo, podríamos minimizar la función x menos xi en valor absoluto elevado a la alfa para cualquier alfa mayor que 1. Cuando alfa es igual a 1 nos da estrictamente lo que se llama la norma 1.
Si alfa es igual a infinito, se obtiene que es el rango medio, que es el máximo x u y mínimo x u y sobre 2. En el curso solo usaremos la moda, la mediana y el promedio. Resumiendo, las medidas de centro son la moda, es la única medida de centro que podemos usar cuando la variable es categórica. La mediana es menos sensible a datos atípicos y la media tiene ventajas teóricas respecto a la mediana. Medidas de dispersión. Miden la variabilidad de una distribución. En general, es un número que indica si los diferentes valores de una variable se alejan o no de la media. Sea x una variable cuyos valores son x1, xn, la varianza s cuadrado de x es igual a 1 sobre n menos 1. Fíjense en el n menos 1, la suma desde igual 1 hasta n de x menos el promedio, todo elevado al cuadrado, en donde x es la media o promedio de x. A veces se indica la variable x con el subíndice s cuadrado de x para hacer referencia a x. La desviación típica es la raíz cuadrada de la s cuadrado, esto es la raíz cuadrada de la varianza. La primera pregunta que uno se hace, ¿por qué n-1 y no n? La suma de los desvíos es de i y la suma de los desvíos vale 0. Solamente n-1 de los d i al cuadrado pueden variar libremente. Por consiguiente, para permitir solo la variación de los desvíos que pueden variar libremente, dividimos por el número de ellos que pueden variar libremente, que es n-1. Cuando se usa n en lugar de n-1, se escribe sigma en lugar de s. De nuevo, volvemos al set de datos de los ingresos en Uruguay y tiramos aquí está la media, y tiramos, calculamos la desviación típica, nos da 13.617 pesos, y el 80% de los salarios se encuentra en el interior de este intervalo, que es promedio más o menos desviación típica. Es muy interesante porque esto nos da una manera clara de obtener una representación de dónde está concentrado alrededor de la media donde está mayormente concentrada alrededor de la media nuestra variable. Entonces, nosotros podemos dar 3 ejemplos. Este set de datos es una desviación, muestra una desviación típica moderada, una desviación típica grande y aquí podemos perfectamente ver una desviación típica chica. Es decir, que más la desviación es pequeña, más cerca, más concentrada alrededor de la media está nuestro set de datos. Aquí tenemos, supongamos que 30, porque n-1 y no n. Supongamos que disponemos de 30 valores de la variable x. La varianza de x de s cuadrado 1.02. Tomamos la muestra posible de tamaño 5 de x. Para cada una de estas muestras calculamos su varianza s cuadrado. El promedio es 1 sobre 3. Si usamos sigma cuadrado, el promedio es 0.2. ¿Verdad? Y ahí vemos la diferencia entre las dos varianzas. Ahora vamos a pasar a describir los cuartiles. El primer cuartil es la mediana de las observaciones situada a la izquierda de la mediana global. El tercer cuartil es la mediana de las observaciones situadas a la derecha de la mediana global. El primer cuartil deja el 25% de los datos a su izquierda y el 75% a su derecha. El tercer cuartil deja el 75% de los datos a su izquierda y el 25% a su derecha. En el ejemplo de los patos, tenemos que el 5 deja el 25% a su izquierda, el 11 en la mediana y el 21 deja el 25%. Este tipo de medidas centrales como los cuartiles son muy útiles, por ejemplo, para ver cuando estamos analizando el crecimiento de un infante, si vemos si el niño o la niña está creciendo en
como el grupo, si está creciendo mucho más que el grupo o si está creciendo por debajo de lo que crece el grupo de infantes de su misma edad. Si ahora volvemos al salario líquido del Uruguay, vemos que el primer cuartil es 10.000 pesos y el tercer cuartil es 24.000 pesos. Eso nos da una información valiosa sobre la distribución del ingreso en Uruguay. Definimos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es otra medida de dispersión. Sea que una variable cuyo valor son x1 y xn, definimos el rango intercuartílico de x como RIC de x, Q3 menos Q1. En el ejemplo de los ingresos por salario tenemos que el rango intercuartílico es 14.000 pesos. Al igual que la mediana, el rango intercuartílico es una medida robusta de la dispersión. Y aquí tenemos el resumen numérico de los datos. Medida de centro, mediana, media. Medida de dispersión, rango intercuartile, desviación típica. Los 5 números resumen. Un resumen rápido del centro y dispersión de los datos. Mínimo, Q1, M, Q3 y máximo. Usar XS solo para distribuciones razonablemente simétricas que no presenten datos típicos. El resumen de los ingresos de Uruguay es mínimo 100, Q1 10.000, M 16.000, Q3 24.000, máximo 100.000. Métodos gráficos. El diagrama de barra. Un diagrama de barra representa gráficamente la frecuencia relativa de una variable categórica. Cuántas veces aparece tal clase en la cual hemos dividido nuestra muestra. Entonces, por ejemplo, diagrama de base de barra del curso de PI en 2015. Entonces aquí tenemos, esta es la frecuencia, está marcada en el eje de las IES, y esta es la nota. Entonces 1, 0.15, 2, 0.07, bajamos 0.07, 3, 0.20, 4, 0.20 y así sucesivamente. El histograma es el análogo al diagrama de barras para variables cuantitativas. Vamos a hablar un poquito de cómo escoger las clases, los intervalos de clase para una variable que es continua. Sea una variable numérica cuyos valores son x1 hasta xn. El eje horizontal debe recorrer los valores de mínimo x sub i al máximo x sub i. Se divide el intervalo del mínimo y el máximo en k subintervalos iguales. Si h es la longitud de cada subintervalo, tenemos que k es igual al máximo x sub i menos el mínimo de x sub i dividido h. Ahora, ¿cómo hacer un histograma? En cada intervalo i se grafica una barra de altura igual a la frecuencia de i sobre h, que es su densidad. Es decir, la frecuencia i es 1 entre n, el número de los i sub i que pertenecen a i. ¿Cuántos x sub i caen en i sobre el total de observación? De este modo, el área total de un histograma resulta ser 1. En la computadora se puede graficar además una curva de densidad que aproxima el histograma. ¿Cómo elegir K? Bueno, para elegir K, si elegimos en la población por miles de habitantes, si elegimos un K muy chiquito, la agrupación es relativamente da muy poca información porque ahora tenemos prácticamente una línea. En cambio, por el contrario, si escogemos un histograma con K demasiado chico, entonces lo que tenemos es simplemente dos intervalos que tampoco es muy ilustrativo. Esto simplemente para ilustración, la regla de Sturge propone elegir K como el logaritmo en base 2 de n más 1. Se basa en la máquina de Galton. La máquina tiene K intervalos. Si hay K menos una fila de clavos, si se tiran muchas pelotitas, es decir, n es grande, la cantidad de pelotitas en el 10º intervalo es proporcional a K menos 1 del combinatorio K menos 1 y supongamos que la constante de proporcionalidad es alfa. Se observa esto. Si alfa es igual a 1, se obtiene esta fórmula. Parecería razonable, es decir, ir dividiendo
en intervalos en donde se acumula la pelotita. Ahora, tenemos, una vez elegido bien el histograma, tenemos simetría, asimetría. Vemos, por ejemplo, este caso, puntaje del curso, está bastante simétrico. La edad al morir, por supuesto, se acumula la edad al morir cercana a 100. Si ustedes ven, la media está por encima, esto es en Australia en 2012, la media está por encima de 80 y el histograma se acumula alrededor, hacia la derecha, y los ingresos en el Uruguay siguen el camino inverso, se acumula hacia la izquierda, esto es hacia las edades más altas y esto es hacia los ingresos más altos. Simetría, asimetría de un histograma. Una distribución es simétrica si los lados derecho e izquierdo de la mediana del histograma son aproximadamente iguales. Una distribución es asimétrica hacia la derecha si el lado derecho del histograma se entiende mucho más lejos del lado izquierdo. Me equivoqué, esto es en realidad la mediana de la muestra, no la media, lo dije, fue un lapsus en el que ocurre. Una distribución es asimétrica hacia la derecha si el lado derecho del histograma se entiende mucho más lejos que el lado izquierdo. Una distribución es asimétrica hacia la izquierda si el lado izquierdo del histograma se extiende mucho más lejos que el lado derecho. El coeficiente de simetría que nosotros no usaremos mide cuán asimétrico es un conjunto de datos y viene definido por gamma. Es 1 entre n, suma desde igual 1 hasta n de x sub i menos x barra s al cubo. En los puntajes del curso de PIE tenemos que gamma, podemos calcular gamma, nos da 0.04. En los ingresos de Uruguay tenemos gamma igual 2.02 y en las edades al morir tenemos gamma igual menos 1.64. Esto, el signo dice si estamos a la derecha o si estamos a la izquierda de la media. La simetría y la media. Si la distribución es simétrica, la media y la mediana son casi iguales. Si la distribución es asimétrica, hacia la derecha la media es mayor que la mediana. Y si la distribución es asimétrica hacia la izquierda, la media es menor que la mediana. Existen datos en los cuales no hay una simetría bien alrededor de mediana, como es este histograma que se muestra aquí. Este histograma posee dos modas, presenta dos picos y decimos que la distribución es bimodal. En este caso, ni la media ni la mediana son representativas. Es mejor usar las dos modas como resumen numérico. Transformando los datos. Supongamos que queremos medir la superficie de un terreno al cuadrado, como el que aparece en el gráfico a la izquierda. Hacemos varias mediciones del lado x del cuadrado y obtenemos x1, xn. Una buena estimación es la media x barra y la superficie del terreno es x al cuadrado. ¿Cuál es la mejor estimación para la superficie? Promediar primero y elevar al cuadrado después, es decir, promediamos x, obtenemos x barra y elevamos al cuadrado, o calculamos x al cuadrado y promediamos x al cuadrado. Vamos a calcular el error que cometemos en cada uno de estos dos procedimientos. Supongamos que el lado mide mu, desconocido para nosotros, y la superficie entonces mu al cuadrado. Y supongamos, por otro lado, que medimos con un error epsilon i no sistemático, es decir, el error en la iésima medición. Como los errores tienden a compensarse, esta es una idea básica de la teoría de los errores, tenemos que la media de epsilon es 0. Método 1. Como x es x barra, cuando nosotros tomamos el promedio, nos queda mu por e barra. Pero e barra es 0, entonces nos queda que x barra al cuadrado nos da mu cuadrado. El método 2 tenemos que elevamos primero x sub i al cuadrado, nos da mu cuadrado más 2 epsilon i más epsilon i al cuadrado, y promediamos, nos da mu cuadrado más epsilon al cuadrado. Pero el promedio de los errores al cuadrado es siempre mayor que 0, así que esta estimación que hicimos del área no es peor que esta
que hicimos del área. Error contra error cuadrado. El histograma del error es este y el error cuadrado en metros cuadrados está por aquí. Ahora vamos a ver el histograma acumulado. De nuevo, dividimos el intervalo en mínimo x sub i, máximo x sub i. En caso de intervalos iguales, denotemos i sub 1 y sub k, dicho subintervalo. En caso de intervalo i sub j, se grafica una barra cuya altura es la frecuencia de los i sub i, que está definida aquí, es 1 entre n por el número de los i sub i, tales que x sub i pertenece a i sub 1 unido a i sub j. Es decir, cuántos x sub i caen en esta unión de intervalos dividido sobre el total de observaciones. De este modo, cuando terminamos de recorrer toda la muestra, esto nos dará 1 y empezamos en mínimo vale 0. Así que tenemos, este es un gráfico del histograma de las notas acumuladas P y E, y va creciendo desde 0 hasta 1. Eso también recibe el nombre de distribución empírica de la muestra. Finalizamos con el diagrama de caja de Boxplot. Eso fue diseñado o sacado a la luz por John Tukey, de un matemático norteamericano que vivió de 1915 al 2000. Un diagrama de caja es un gráfico que resume de forma visual las características principales de la distribución de un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo caja y dos brazos bigote. Los límites del rectángulo son los cuartiles Q1 y Q3. En el interior del rectángulo se indica la mediana y se calculan los límites inferior LI Q1 menos 1.5 por RIC. Acuérdense que el RIC es el rango intercuartil, y igualmente por LS. El brazo inferior y superior terminan en el mínimo X sub i y el máximo X sub i. Aquí queda el diagrama de Boxplot, que está la mediana, los cuartiles, el rango intercuartil, el máximo, un dato atípico fuera de este máximo y el mínimo. Los datos atípicos son aquellos que caen fuera del intervalo y podemos ver un boxplot de la población de ciudades en Uruguay. Si comparamos Montevideo con Artigas, vemos que efectivamente el salario entre en la distribución del salario entre Montevideo y Artigas, vemos efectivamente que el salario en Montevideo, en la mediana del salario y los cuartiles son en general, están por encima de Montevideo, están por encima de los artículos. Resumiendo, para resumir las principales características de una distribución: representar gráficamente los datos, diagrama de barra, histograma, boxplot; interpretar forma, centro, dispersión, asimetría, observaciones atípicas; resumen numérico, moda, mediana, media, cuartiles, desviación típica y rango intercuartil. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias por la atención.